pedagógicos. Y también acuérdate que al principio dijimos que esto de ponerle nom, ape, ed y Sí, es, eso está mal. Hay que ponerle palabras enteras que nos ayuden a nosotros a ver lo que estamos haciendo. Ahora. Entonces volvamos a la presentación. Oye, ¿y el protected? ¿No lo mencionaste? El protected no, todavía no, porque eso se usa hasta que llegas a herencia y todo. Esto nos falta mucho, vato. Esto es la primera. Todavía ni siquiera vamos a ver herencia, ni interfaz, ni nada de eso. Bueno, yo aquí los dejo, tengo que hacer unas cosas. Si estás, mi hermano. ¿Vas a mandar la presentación al rato? Sí. Ya está, si vuelvo, me vuelvo a meter. Ya estás. Es chido, está chida la Sí. clase. Vas a sacar al profe. Entonces ya vimos lo que hace el constructor, Simón. Y ya vimos que decir, a ver, ¿qué sonidos? Chido. Ya vimos lo que hace el constructor. Y ya dijeron que no hay ninguna duda hasta el momento. Así que vamos a pasarnos a lo siguiente, que es la sintaxis, que ya también la vimos, Simón. Tiene el mismo nombre de la clase, si se fijan. El constructor, aquí, persona, tiene el mismo nombre de la clase. La clase se llama persona. El constructor se llama persona. Voy a cerrar esto. Déjenme dividir la pantalla aquí. Ahí está. Acá. Y le hago un poquito zoom. La persona, el constructor se llama igual que la persona, que al igual que la clase. Y lo dice, al igual que los métodos tienen su propia firma. Puede haber muchos constructores con distinta lista de parámetros. Vamos a ver eso. Aquí creamos un constructor que recibe 4 parámetros, Simón. El nombre, el apellido, la edad y la estatura. Pero como puedo tener múltiples constructores, al igual que cuando vimos la firma de los métodos, puedo tener public, persona, y que este nomás reciba el nombre y el apellido. Ahí aquí le podemos poner el string, apellido. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, decimos que nombre, el campo de la clase, este campo, es igual a este nombre, Simón. Y luego que el apellido, es decir, este campo de la clase de aquí arriba, sea igual a este apellido. Y mira, ahora, como hemos creado un segundo constructor, pero que no hemos recibido los parámetros, nos hemos dado el privilegio de que a la hora en que yo creo objetos, poder crear objetos que nomás reciban 2 parámetros en vez de los 4. Ya vamos a crear un objeto persona, se va a llamar persona 2, igual a new persona, y nomás le vamos a mandar que se llame Jorge y que se llame ese apellido, no sé, Domínguez. Te fijas que no marca error, porque ahora en el momento en que creamos un constructor que solamente reciba 2 parámetros, nos estamos permitiendo el hecho de que desde otras clases se puedan crear objetos que nomás reciban 2 parámetros. Puedo hacer un constructor que nomás reciba el nombre, o uno que nomás reciba el apellido, o uno que reciba nomás el nombre, el apellido, o uno que reciba nomás la edad, o uno que reciba, o sea, se fijan, por el simple hecho de que son 4 campos, ya las combinaciones son ilimitadas. ¿Qué constructores debemos usar? Pues eso ya dependerá de nosotros y nuestra imaginación y nuestra lógica y nuestras formas que tenemos para solucionar los problemas. Pero yo por lo general me gusta utilizar el constructor vacío y utilizar los setters y los getters. Cuando lleguemos a setters y getters van a darse cuenta de su importancia y de cómo nos ayuda a facilitar el hecho de que no haya tantos constructores sobrecargados. Así como vimos cuando estábamos viendo la firma de los métodos, que dijimos que existía la sobrecarga de métodos, el overloading methods, existe lo que se llama sobrecarga de constructores, es decir, el overload de constructors, es decir, tener varios constructores. Mira, nos vamos a ver tantito. Overloading methods, sobrecarga de métodos era cuando teníamos muchos métodos que se llamaban igual, pero con distintos parámetros. De esa misma forma, en los constructores teníamos sobrecarga de constructores, es decir, muchos constructores que siempre se llaman igual, pero que los diferencia es la cantidad de parámetros que llegan a ellos. Simón, ¿alguna duda sobre lo que estoy hablando de la sobrecarga de constructores, de que podemos crear muchos y que lo único que debe variar es el número de parámetros que recibe? Y que también, obviamente, el simple hecho de tener muchos constructores con distintos números de parámetros nos ayuda a crear objetos de muy distintas formas. Ya no estamos obligados a siempre mandar el nombre, el apellido, la edad y la estatura, cuando podemos crear un objeto que nomás nos interesa mandar el nombre, o crear un objeto que nomás nos interesa mandar la edad, etcétera, 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 etcétera. Uno al mismo tiempo nomás. O sea, podemos checarte aquí en el código. Estoy creando un constructor y acá estoy utilizando otro constructor. Pero como en el momento en que yo creo una persona 2, solamente puedo utilizar un constructor, pues estoy utilizando el segundo. Pero en un mismo código puedo utilizar los 4. Mira, aquí estoy utilizando uno de los 2 constructores, acá estoy utilizando otro. Si tuviera unos 10 constructores diferentes, podría para diferentes personas utilizar un constructor. Pero crear un objeto a la vez solamente con un constructor. En este caso estoy utilizando el primerito y acá el segundo. No puedo ponerle new persona y luego otro new persona y no, eso no es posible. Simplemente tú decides con cuál encajas.
Simón. Todos se llaman personas porque los constructores siempre se llaman igual que la clase. Y te fijas, y no me marca error porque la firma es diferente. La firma es el número de parámetros que recibe. Mira, este recibe 4 y este recibe 2, por eso no me marca error. Así es, mira, así es. Mira, lo divido aquí en 2 y le quito un poco el so. Cuando yo mando a llamar cuando yo creo un objeto llamado persona 1, Simón, la clase persona, y llamo a ese constructor, automáticamente el flujo de ejecución se viene a esta ventana, Simón. Busca los archivos, busca el archivo en la carpeta persona.java y lo lee. Entonces busca el constructor y dice, mira, él me mandó un constructor con 4 parámetros, nombre, apellido, edad y estatura. Y yo solamente tengo un constructor que tiene 4 parámetros, así que voy a usar este constructor. Si acabando viene y le manda 2, dice, oye, se viene este archivo, lo lee todo y busca el constructor que nomás recibe 2 parámetros. Esa es la razón por la cual no nos marcan error. Si yo ahorita creara otro constructor, mira, public, persona, que reciba un nombre y que reciba un apellido, incluso escrito así, apellido, nos va a marcar error. Y no nos va a marcar error, aquí, string, y string. A pesar de que está bien escrito, nos marca error en los dos porque nos dice, oye, la firma de este constructor es público, igual que la clase persona, y recibe 2 parámetros, pero tú acá abajo me estás diciendo que hay otro que se llama igual que yo y que también recibe 2 parámetros. De 7, si yo pongo el cursor arriba de este método, me dice método duplicado persona string string. O sea, 2 que reciben 2 parámetros. Este, en su defecto, debería llevar la edad. O sea, uno que reciba 3. Mira, ¿te fijas? Sí, no, sí es APE, pero le puedo poner cualquier cosa, es lo que te digo. Ahorita que no estabas, vimos la diferencia entre campos, variables locales y parámetros. O sea, eso se puede llamar así. O sea, no hay ningún problema. ¿Te fijas? Porque aquí, dentro de esos paréntesis son variables, así como los declaras aquí o los declaras acá arriba, son variables simplemente. O sea, tú les puedes poner el nombre que quieras. Pero ya no marca error, ¿por qué? Porque recibe 3. Y ya es diferencia del que recibe 4 y del que recibe 2. Y podríamos tener uno que reciba 1 nomás. Y si los dos son enteros, ¿a qué te refieres, Marquito, exactamente? Y si los dos son enteros, no entendí la pregunta. Los dos parámetros. Tú dices que mandemos al constructor, no sé, edad y nomás es que no te entiendo, la edad y... Más bien si fuera entero y doble, ¿no? Porque no tenemos 2 enteros en la clase. Mira, si te fijas la clase. O sea, sí podríamos tener 2 enteros, pero tenemos un entero y un double. Tú dices, ¿qué pasa si queremos mandar, digamos, un constructor que nomás inicialice la edad y la estatura? Si se puede. Puedo crear un public persona que tenga un entero que se llame edad y un double que se llame estatura. Y no me va a marcar ningún tipo. Public debe ser minúsculo, chavos. Public persona. Y ya, no me marca error. ¿Por qué? Porque cuando yo lo creo desde acá, yo le voy a mandar digamos, un 12 y un punto 90. Y va a buscar el constructor que recibe un entero y que recibe un double. Esto lo hace automáticamente Java. Simón. Y es más, yo puedo crear un constructor, chécate, que se llame public persona, obviamente, y que nomás reciba un double, así, la estatura. Y abro y cierro paréntesis, y mira, sin errores. Porque la máquina virtual de Java se encarga de hacer esto, buscar los métodos y buscar los constructores por su firma. Recuerda, la firma es única para cada cosa. Public, persona y su firma son 3 métodos. Public, persona y su firma son 4 parámetros que están en el orden de string, int y double. Estas firmas, te fijas que cada firma es diferente, no importa cuántos constructores crees, siempre y cuando las firmas sean diferentes. La máquina virtual de Java se va a encargar de buscar el constructor al cual tú estás llamando. No sé si quedó clara la diferencia de poder crear constructores a lo pendejo y de que no va a haber ningún problema. Entonces nos quedamos en sintaxis del constructor. Chécate, aquí está, mira. Aquí tenemos un ejemplo la clase se llama empleado, employee. Tiene privado, como debe ser, string, un first name, un nombre, y luego private string, last name, el apellido,
Y este constructor es el constructor por defecto, o sea, se encarga de inicializar todo como ya lo vimos, todo en cero o todo en nulo. Y luego aquí hay otro constructor que se llama igual que la clase employee, pero de que recibe por parámetro el first name y no marca error. Y acá el tercer constructor se llama igual employee, pero recibe el first name y el last name. Y el simple hecho de que reciba dos parámetros lo distingue del que recibe uno y lo distingue del que recibe ceros. El constructor. Eso es lo que vimos. No sé si llegaste cuando vimos los tres. Pero chécate. Mira, voy a borrar todo esto. Y voy a borrar todo esto. Y lo de la clase persona, toda la verga. No puedo escribir. Ahí está. Chécate que esta persona nomás va a tener un nombre y una edad, Simón. Aunque. Public string. Esta llave sobra. Y aquí falta punto y coma. Un constructor, dijimos al principio, desde que llegaras acá. Aquí. Que un constructor es lo que nos ayuda a definir, a crear objetos, Simón. Un objeto se crea a través del constructor y se encarga de inicializar las variables. Cuando nosotros no creamos un constructor, lo que está haciendo Java es esto. Public persona y eso. Esto que está aquí existe aunque tú no lo veas. Si tú no lo escribes, eso existe, lo hace Java por ti. Así es el constructor default. Chécate, si yo creo un objeto tipo persona, mira. Si yo creo un objeto tipo persona que se llame Hugo y que se llame persona, ahí no va a marcar error porque el constructor por default existe. Es decir, yo estoy permitiendo que la gente pueda crear objetos tipo persona sin mandarles nada. ¿Te fijas? Aquí está vacío, acá está vacío. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero imprimir Hugo.nombre y yo quiero imprimir el Hugo.apellido, a la hora en que yo ejecute esto, ¡boom! Errores por todos lados. Bueno, errores, pero null, null, null. Esto no me conviene porque el constructor por defecto lo que hace es esto. Dice, ¿sabes qué? Nombre va a ser igual a null. Y apellido va a ser igual a null. Y si tuvieses una edad, por ejemplo, int edad, lo que hace el constructor es decir, edad va a ser igual a 0. Y si tuvieras una estatura, que fuera double, estatura, el constructor lo que está haciendo es la estatura va a ser igual a 0.0. Acabar, punto y coma. Eso es lo que hace el constructor por defecto, por default. Te lo pones, bueno. Ahí te pones nulls en las cadenas, porque null es la no existencia de un objeto, Simón. Porque string es un objeto. String en Java es un objeto, es una clase. Y lo habíamos visto aquí. Si yo le pongo control F, en la API de Java, la página que les mandé ayer. Bueno, más fácil lo busco por aquí. KLMPQ QP, está bien larga, todas esas son pinches clases, güey, está bien vergas, pinche Java. S, ¿qué primo la O, la T? P, Q, R, S, bueno, primo la O. Mira, string, la clase string, ¿te fijas? O sea, realmente en Java, string no es un primitivo, es un tipo es una clase, es un objeto. Por eso a los objetos nos los pone como null. Chécate que eso es un ejemplo de lo que hace. Vamos a ver si es cierto. Mira, vamos a borrar esto, todo esto. Y vamos a imprimir tu nombre. Vamos a imprimir Hugo. Hugo.edad y vamos a imprimir Hugo.apellido. No, estatura. Entonces el constructor está vacío, Simón. Cuando le piquemos play, lo está haciendo, ¿te fijas? Sin que nos demos cuenta, lo está haciendo. Entonces, por eso creamos constructores para evitar este comportamiento. No nos conviene que Java los empiece todos en nulos, todos en ceros, todos en 0.0 o todos en fal. Nos conviene escribir nuestros propios constructores y crear la métrica para que nosotros a la hora de programar estemos respetando nuestras propias reglas y nos evitemos ese tipo de errores. Bueno, entonces nos quedamos acá. Ejercicio, hagamos un clásico de constructor sirve para algo. Pues creo que lo acabamos de hacer, ¿no? De hecho, acabamos de hacer muchos constructores. Entonces, ahora que conocemos los constructores, entonces podemos crear objetos y hacer la sintaxis general. Creo que ya se la saben y creo que ya la he utilizado mucho en este rato, así que la sintaxis siempre es el nombre de la clase, el nombre del objeto, igual a new y el nombre del constructor. El nombre del constructor pues es redundante porque el nombre del constructor siempre es el mismo que el de la clase. Simón. Si no es que la clase, entonces estamos hablando de un método.
Mira, por ejemplo, ese public persona se llama igual. Igual, acá, igual. Si se llamara public void, no sé, persona 2, pues esto ya no es un constructor, esto es un método. Y quién sabe qué haga persona 2, pero es un método. ¿Por qué? Porque se llama diferente a la clase. Los constructores siempre se llaman igual a la clase. El constructor puede no recibir parámetros, puede recibir uno o muchos, que es lo que habíamos hablado, se le llama firma. El número de parámetros que recibe se le llama firma y es lo que distingue a nuestros constructores. Todo depende de la firma del constructor. Dado que cada constructor tiene su propia firma, podemos tener muchos constructores. Y luego, esto ya es teoría, más que nada teoría es lenguaje. Cuando creamos un objeto a través de un constructor lo llamamos instanciación o instancia, una clase. Eso fue pregunta de examen, ¿no? Si mal lo recuerdo, en la primera unidad. Cuando yo hago esto, persona, y le digo que se llame, no sé, que se llame Marcos, igual a new persona. Uno, estoy respetando, a ver, déjame ver los mensajes. Sí, Simón, sí, yo sé que sí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos respetando la sintaxis. Nombre de la clase. Ahí está, clase persona. El nombre que le quiero dar se llama Marcos, Simón. De hecho, aquí les he dicho que lo mejor siempre se dan minúsculas. Se llama Marcos. El operador de asignación, la palabra reservanio es nuevo. Créame, un nuevo objeto y el nombre del constructor. A esto tú le puedes decir, estoy creando un objeto, estoy instanciando una clase o estoy creando una instancia de clase. Obviamente para nosotros, por el simple hecho de que manejamos el español, se nos hace más fácil y más inteligible decir que estamos creando un objeto. Aquí estoy creando un objeto, estoy instanciando una clase, o se puede decir, estoy creando una instancia de clase. Si hay más, las desconozco o tal vez no se me vienen ahora a la mente, pero esas son las tres formas en las cuales lo van a encontrar en los libros de texto y en las cuales van a oír mencionar a las demás personas. Y pues yo prefiero la primera porque es como que la más intuitiva. No estoy creando un objeto, pues ya, chingue su madre. La gente que no entiende la palabra instanciando o instancia, ya, así como que, así que mejor díganle, estoy creando un objeto. Simón Marquitos. Entonces, eso nomás para que sepan que instanciación o instancia de una clase es lo mismo, no se claven y no crean que es algo muy complejo. De hecho, si se fijan, suena muy complejo, pero es eso, marcas de new persona. Hagamos un ejemplo con muchos constructores, pues ya lo acabamos de hacer. De hecho, creamos ¿cuántos constructores? 4. Una duda, ¿pueden llamarse los parámetros igual que los campos de la clase donde se encuentra el constructor? Esto sí es bien importante, chavos. Esto sí. Vamos a cerrar esta y vamos a hacer esto. Ya, ahora sí, vamos a quitar, clase persona. Para empezar, vamos a respetar lo que ya hemos dicho y dijimos que siempre va a ser private, sin importar las circunstancias, siempre van a ser private, Simón, nada de public. Los campos de clase nunca son públicos. Aquí me das a private pública, pues estoy duplicando private string, nombre y apellido. Lo que estoy preguntando es, ¿pueden los parámetros que escribo aquí llamarse igual que aquí? Porque ahorita pues, dijimos, ahorita estábamos mandando, ¿se acuerdan? Que string num y estábamos diciendo que string ape sí pueden llamarse y estábamos llamando y estamos diciendo que int ed y si no me acuerdo lo llamamos estatura, ¿sí me acuerdan? Y habíamos escrito lo siguiente, habíamos dicho que el campo de la clase iba a ser igual al nombre, habíamos dicho que el apellido iba a ser igual a la AP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pueden estos llamarse igual que estos? Sí pueden. Pero eso nos va a obligar a saber distinguir entre uno y otro, Simón. Nombre. Aparte de los colores, sí, pero por lo general cuando aprendes a programar esta madre. O sea, hablas de public, static, o sea, esto es un IDE y nos tira mucho paro, Simón. Pero por lo general, no siempre tienes este tipo de ayudas. Bueno, sí las vas a tener, pero lo que debes recordar es por qué si se puede o no se puede. A doble estatura. Ahí está. Se llaman igual, pero aquí nuestro constructor no está inicializando. ¿Qué hacemos cuando inicializamos algo? Es poner nombre igual a nombre. Fácil. Y lo apellido igual apellido. Y lo decimos edad igual a edad y estatura igual a estatura. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy diciendo es, mira,
Cuando tú creas un objeto, desde acá, obviamente aquí lo voy a mandar, aquí me marca error porque no los estoy mandando valores, se los voy a mandar. Hugo, se va a poner Jiménez, no sé, Jiménez, y va a tener unos 14 años de edad y 1.90 de altura. Está a la verga bien alto. Entonces, estos valores, estos 4, vienen y los deposita aquí, Simón. El Hugo se queda guardado el nombre, el Jiménez se queda aquí, los 14 se quedan aquí y el 1.90 se queda aquí. Y luego estoy diciendo el nombre igual al nombre y entramos en conflicto porque dice Java, oye, ¿este nombre es este o es este? Yo, este apellido es este o es este. Esta edad es esta o es esta. Y me dice, si le pongo el cursor, dice, oye, la asignación o la variable nombre no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque la máquina virtual de Java no sabe distinguir entre este, que es un parámetro, y este, que es un campo de clase. Para eso es la palabra reservada TIS. Este nombre, cuando le ponemos TIS, cambia de color. ¡Pum! Este nombre va a ser igual a esto que me estás mandando. Este apellido es igual a este que me estás mandando. ¡Oh! Esta edad es igual a esta que me estás mandando y esta estatura es igual a esta que me estás mandando. Entonces el flujo de ejecución es así. Ejecutamos y en corto. Agarra a Hugo y lo manda. Déjame le quito de goma azul. Ahí está. Agarra a Hugo. Bueno, no sé ni por qué le podemos decir que se llame Marco. Objeto. Marco, suena Marco. Agarra la palabra Hugo y lo manda al constructor. Es decir, llega a esta línea de parámetros. Y luego ese valor viene y lo deposita en esta variable que es el de la clase. Agarra a la persona Jiménez, la palabra Jiménez, y la pone aquí. Y luego la iguala a este apellido acá arriba. Y ahora le mandas el 14, llega aquí y lo pone en este campo. Y luego agarra el 1.90, lo pone aquí en los parámetros y lo pone en la variable. ¡Oh! Bro. Que a poco se las hacía bien cabrón el TIS. Está bien fácil. Simón. Pero pues ya vieron, ¿no? Que nomás TIS se refiere a las cosas de esta clase. ¿Qué dijimos que pertenece a la clase? Es bien chido, la neta. ¿Qué dijimos que pertenece a esta clase? Pues los campos, ¿no? Fue lo primero que hicimos en los primeros minutos de este rato. Dijimos, hey, estos son campos de clase, pertenecen a la clase. Cuando digo this, es como decir, el nombre de esta clase, el apellido de esta clase, la edad de esta clase, la estatura de esta clase, para así distinguirlos de estos parámetros que se llaman igual. Porque de hecho, esto siempre va a ser, los parámetros siempre van a ser los mismos, o sea, no los mismos, sino que el nombre de los parámetros que recibe el constructor siempre se van a llamar igual que los campos de la clase. Y como es una computadora y la computadora no tiene una forma de distinguir por sí sola, nosotros tenemos que darle esa distinción. Y eso es a través de la palabra dis. Ahora, esto que escribimos, les voy a decir un truco en Eclipse, simplemente creamos la clase, ¿se fijan? Persona, string nombre, string apellido, edad, le pican al Shift S y luego le pican a la letra O y luego le pican donde dice generar y mira, ahí está. ¿Señor que lo escribió solo? Sí, en Eclipse es al Shift S o Enter. Creo que no, hay unos que utilizan NetBeans, sí, pero ahorita creo que Victoria está utilizando NetBeans, Armando usa NetBeans, pero perdón, están utilizando Eclipse, yo utilizo Eclipse. No, ahorita estoy usando el Eclipse, pero estoy viendo los ejemplos, cómo los está haciendo. Pues yo en lo personal he visto que NetBeans falla más. Por ejemplo, ayer que estábamos haciendo el examen de Victoria, estaba marcando un error a pesar de que no había ninguna. Entonces a mí Eclipse nunca me ha hecho eso. Y es lo difícil porque si te marca un error y no sabes por dónde encontrarlo, pues ¿cómo puedes distinguir que es un error tuyo y que es un error del programa que estás utilizando para escribir código? O sea, ayer nos pudimos haber quedado así todo el día
pero pues por pura suerte Victoria lo copió y lo pegó igual en otro lado y funcionó. Y Eclipse a mí nunca me ha hecho eso, algo como eso. Y es muy frustrante porque si te lo hace y tú estás jurando que escribiste bien tu código y el NetBeans está diciendo que está mal, aquí le das la razón, es un fallo del programa, o sea, ahí te quedas estancado. Está hace muchos años. Sí, no, el código siempre va a ser el mismo. De hecho, lo puedes ejecutar desde blog de notas. O sea, si se sienten bien pros, háganlo en blog de notas. Obviamente vas a tardar mucho más, pero si tú, según tú eres buen programador, lo puedes hacer en blog de notas. Obviamente utilizamos los IDEs porque nos facilitan código. Mira, ahorita yo con unos clics ya me aventé todo un constructor. Pero, ¿cuál es mejor? Antes, NetBeans agarró popularidad porque era muy bueno. NetBeans era propiedad de Oracle. O sea, Oracle, estos los que crearon el lenguaje, también crearon NetBeans, pero lo abandonaron porque no pudieron competir contra estos dos. Uno es Eclipse y el otro es el IntelliJ. Esto es hecho de unos rusos y este es mucho más pesado que estos dos juntos, pero ya es un nivel muy superior. O sea, esto lo puedes hacer todo con control A. Le pidas control A, sale todo. Entonces, ¿qué se utiliza más en la industria? Se utiliza el IntelliJ, pero como es muy pesado, yo me no me gusta utilizarlo mucho, utilizo el Eclipse, pero estos son los dos más usados. Como estos dos agarraron un apogeo muy importante, Oracle dijo, ¿sabes qué? El NetBeans se lo regaló a la comunidad y lo mandó como código libre. Entonces lo agarró Apache. Y Apache, si le vamos a Apache NetBeans, mira, ya aparece así. Apache NetBeans, welcome to Apache NetBeans, es propiedad de Apache. Apache lo que hizo fue agarrar ese código fuente y estarlo mejorando. Pero como ya es a partir de los programadores que quieren meterle mano, pues el proyecto va muy lento y se queda muy desactualizado y pueden surgir errores muy extraños. Entonces, ahorita la comunidad Eclipse siempre ha sido sólida y la comunidad de IntelliJ, se diga, o sea, IntelliJ es de paga. Esta es la versión gratis, pero si me voy a IntelliJ Idea, el JetBrains, la compañía, nos vamos a dar cuenta que su entorno de desarrollo está es el gratis y el de paga. Mira, descarga. IDE para la Java Virtual Machine, eficacia y ergonómica. Te fijas, también es muy bonito. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Yo les recomiendo el Eclipse. A mí me gusta el Eclipse. Aprendí con Eclipse. Sé usar los dos. Usar Eclipse, usar NetBeans. Prefiero Eclipse. Porque al final de cuentas, yo puedo hacer esto. O sea, esto lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en NetBeans, o lo puedo hacer en blog de notas, o lo puedo hacer en donde sea. Porque conozco la sintaxis, yo mismo puedo encontrarme los errores. Pero lo que no me gusta es que un IDE me esté diciendo que estoy equivocado a pesar de que no estoy. Y eso es muy importante porque te puede llegar a frustrarte y a buscar errores que no existen y nada que está fallando el programa. Y eso es algo muy común en NetBeans. Es uno de mis argumentos, al final de cuentas te digo, si aprendes bien esto, está en blog de notas, necesitas aprender bien. Entonces ya respondimos la duda, ¿pueden llamarse los parámetros igual que los campos de la clase donde se encuentra el constructor? Pues sí. This. Y a eso, ¿se fijan cuando nos marcó el error? Por ejemplo, que ponemos, que no le quitamos el nombre y que nos marca ese error que se pone todos iguales. A eso se le llama shadowing. Shadowing. El shadowing es de que tenemos una variable en los parámetros que se llama igual a los campos de la clase y que no sabe distinguir el ID cuál es cuál. O más bien la máquina virtual de Java no sabe distinguir, a eso se le llama shadowing. Se dice que la variable está, así déjalo escribo porque no sé muy bien cómo se pronuncia, pero según yo es shadowed. Shadowed. La variable está shadowed, sí. Y al fenómeno, sí, y al fenómeno se le llama shadowing. Simón, es un poco rebuscada la jerga, pero pues se pone bien oscuro. No, hombre, ahorita cuando llegamos a... ¿Alguno de ustedes ha visto Evangelion? Porque ahorita vamos a llegar a un tema que dicen, y este güey estaba hablando de Evangelion. A ver, a ver si alguno de ustedes dice... ¿Alguno de ustedes ha visto Evangelion? Porque vamos a llegar a una parte bien oscura donde vamos a empezar a hablar de cosas de Evangelion. Simón, ahorita van a ver. Bueno, ¿y para qué sirven los objetos? Pues para utilizar los métodos, Simón. Dijimos que un objeto es un objeto tiene atributos que lo definen como tal y tienen métodos, ¿sí? Es decir, las acciones que puede realizar el objeto. Si yo en una clase declaro un método y yo no puedo utilizarlo si no creo un objeto. Y eso lo vamos a ver así en cortote. Mira, voy a cerrar esto. Nah. ¿Y se acuerdan que creamos la clase suma?
Aquí. Pura basura. Vamos todo a borrar todo de nuevo. Vamos a crear unos campos que se llamen el private. Van a ser tipo entero. Uno se va a llamar A y otro elemento se va a llamar B. Vamos a tener un constructor que diga... ¿Y sabes qué vamos a tener el constructor? El vacío. Así acá, todo hardcore. Por defecto, como le llaman. Y como es por defecto, pues lo borro, ¿no? Así que ¿cuál es el problema? Vamos a tener un método que se llame public, que sea del tipo, ¿qué les parece? Void. Y, o sea, que no regrese nada y que sirva para sumar. Pero que sí reciba dos parámetros. El A, bueno, que se llame B, un X, y uno que se llame Y. Para darle un poco de variedad. Y este se encarga de... ¿Por qué no está marcando error? Aquí corto. Porque aquí nos falta un int. Ahí está. Recibe un X y un Y. ¿Sabes qué? Mejor que si nos dé un return, nos dé un int. Y nos regrese el return de X más Y. ¿Qué hace este método? Este método, cuando lo llamamos, lo que hace es sumar lo que le pasamos por X y por Y. Mira aquí, X más Y. Y lo regresa. ¿Simón? Igual todavía no entramos muy a detalle sobre sobre los tipos estáticos y demás, pero creo que esto ya está muy familiar, ¿no? La clase suma tiene un método que se llama sumar, al cual le mandamos una X, una Y este nos regresa la suma. Vamos a ver si es cierto. Si se fijan, vamos a crear una nueva clase. En Eclipse acuérdense, al Shift N y luego a la C, y ahí está. Probando suma, así se llama. Le decimos que nos crea el método main, finish. Y aquí empieza el problema, decimos, bueno, yo quiero utilizar este método, el método sumar, así que le pongo la clase suma, punto, híjole, ¿qué pasa? ¿Por qué no me aparece el método sumar a pesar de que es público? Habíamos dicho que si es público puedo acceder a él desde muchas clases, ¿no? Esta es otra clase, y estoy poniendo el nombre de la clase suma, ahí está, suma, se llama la clase suma, punto, y no me aparece el método sumar. ¿Por qué, chavos? Porque no me aparece el método sumar. Eh, No, porque yo se las voy a mandar, ¿no? O sea, dijimos que el método sumar, si te fijas, recibe X y Y. O sea, yo se las voy a mandar. Ajá, no son estáticas, Marco, y luego, ¿qué significa eso? Hay que hacer objetos porque los objetos son el portal de acceso a los métodos de la clase. Simón, chécate que para poder utilizar el método sumar, requiero suma y decir que se llama objeto de prueba igual a new suma y ahí está el objeto creado. Y ahora con este objeto, que es mi portal de acceso, prueba, punto, y el método sumar. Y ahí le mando un 2 y ahí le mando un 4. Y obviamente esto por sí solo no hace nada, así que tengo que meterlo a una consola, ¿no? Mandarlo a la consola para que lo imprima. Objeto de prueba. Y ahí está. Ahora sí puedo acceder a ellos porque creé el objeto. Porque cuando los métodos, y escuche bien, esto es así de Biblia, así de que te tienes que memorizar para toda la vida. Cuando los métodos no son estáticos, pertenecen a los objetos. Aquí no dice public static, Simón. Si dijera, pues qué chido, güey. Pero como no dice static, significa que este método pertenece a los objetos, a las instancias, a las instanciaciones. Pertenece única y exclusivamente a los objetos. Y como pertenece a los objetos, para acceder a ellos hay que crear un objeto. Si dijera static, no hay problema, podríamos usarlo. Pero como no dice static, hay que crear un objeto, utilizar el operador punto, mandarle lo que nos pide, porque dijimos que íbamos a mandar dos argumentos, X y Y, dos parámetros, y se los mandamos. Y si lo ejecutamos, nos tiene que imprimir un 6. Y ahí está. ¿Se fijaron de la importancia de los objetos? Los objetos nos ayudan exclusivamente para acceder a los métodos de los objetos. ¿Cuáles son esos? Todos aquellos que no tienen la palabra static. Y ahorita que veamos los métodos estáticos, se van a dar cuenta de la ventaja y la diferencia de crear métodos que pertenezcan a objetos y métodos que sean static, que se llaman miembros de clase o métodos de la clase. ¿Sí se fijaron de la importancia de crear un objeto? De una vez lo puedo adelantar, vamos a hacer un spoiler. ¿Qué pasa cuando aquí le agrego static? Para empezar, acá ya me está haciendo un cagadero, mira.
Ahora, sin necesidad de crear un objeto, yo puedo mencionar la clase suma, punto, y ir a sumar. Te fijas que ahora tengo acceso a él sin crear un objeto. Mira, 2 más 4, 6. ¿Cuál es la diferencia de que cuando son static, menciono la clase, pongo un punto, el nombre del método y funciona. Pero cuando no son static, tengo que poner suma, nombre del objeto, new, el nombre del constructor, y luego tengo que poner el nombre Beto, punto. Y, o sea, es un desmadre, ¿no? Hay ventajas y desventajas de usar cada uno, pero chécate que cuando son static, nombre de la clase, punto, nombre del método y lo que quiero. Eso es. Ajá. A ver, para empezar, la clase nunca va a ser private, Simón. Lo dijiste, cuando la clase fuera private, es muy poco común que tú hagas una clase private. Ah, pues eso ya lo veamos. No, eso ya más adelante, chavo. Ahorita estamos en la primera presentación de los 5 que vamos a requerir, Simón. Ahorita estamos dejando bien sólidas las bases. O sea, ahorita creo que como lo que hemos visto, ya han entendido más o menos qué son los métodos, qué son los objetos, cuáles son los campos de clase, variables de locales, qué son los constructores. ¿Hay alguna duda de eso? Porque les dije, nos estamos quedando muy fuerte en esto, en primera presentación, porque si les queda claro esto, la herencia y todo eso va a ser puro pinche... Sí va a estar difícil, pero ya va a estar mucho más digerible, ¿me entiendes? Ya no va a estar con los conceptos flotando. ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? Si vieron si vieron cómo utilizamos un objeto para acceder al método y si vieron que cuando lo cambiamos a estático ya no requerimos el objeto. Simón, todo chido. Estuvo bien loco, estuvo bien fumado. Entonces, en conclusión de esta parte del objeto es que son el portal de acceso a los métodos. ¿Simón? Sin objetos no podemos usar los métodos relacionados a los objetos. Al final del día, los métodos son las acciones que puede realizar un objeto. Para poder pedalear una bicicleta, necesitamos una bicicleta, en primer lugar. Te fijas, por ejemplo, si la clase se llamaba calculadora y el método se llamaba sumar, para sumar necesito en primera instancia crear un objeto del tipo calculadora. Para poder pedalear una bicicleta, requerimos en primer lugar un objeto de tipo bicicleta. Si se fijan, sumar y pedalear, tal y como lo establecimos al inicio de la presentación, son métodos, son comportamientos de los objetos y se definen y se escriben como si fueran verbos en el código fuente. Entonces, no es tanto que sea un portal, sino es lógico que si tengo una clase que se llama pelota y quiero utilizar el método votar, requiero en primer lugar un objeto de tipo pelota. ¿Simón? La sintaxis, como ya les dije, es el nombre del objeto, punto, y el nombre del método, que es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Así que se me hace redundante volverlo a hacer, pero mira. Si esto no fuera estático, ahí está guardar. Para poder utilizarlo siempre va a ser crear en primer lugar el objeto, la clase suma, un nombre random, igual a new, suma, es el nombre del objeto, y aquí es donde llámame, ¿verdad? Porque tengo que copiarlo. Punto, nombre, punto, sumar. ¿Sí? La sintaxis siempre va a ser así. Nombre del método, nombre del objeto, punto, nombre del método. Que es lo que tengo aquí. Nombre del objeto, punto, nombre del método, cuando no son estáticos. Y luego, si el método nos pide algún parámetro, lo debemos mandar. Así como puede haber métodos que reciben parámetros como este, hay métodos que pueden no recibir parámetros. De hecho, este está muy bien porque, mira, estamos especificando que cuando lo creamos, de hecho, le voy a poner otro nombre más fácil, Pepito. Pepito. ¿Qué pasa si yo creo el objeto Pepito y luego quiero acceder a sumar sin mandarle parámetros? Me marca error. ¿Por qué? Porque yo estoy especificando en la firma del método que este método recibe parámetros. Si yo pongo el cursor por encima del error, me dice lo siguiente. Hey, el método sumar, pues abre paréntesis, int. Te fijas, el método sumar recibe 2 enteros. En el tipo suma no es aplicable para los argumentos vacíos. 3 posibles formas de solucionarlos. Dice 3 quick fixes a variable. Es agregar argumentos para coincidir con el método sumar. O sea, agrégame un int. Cambiar el método sumar a uno vacío. O simplemente crear un método vacío. Entonces digo, si le pico el primero, mira, me ponen 0, 0. Porque el resultado va a ser 0.
pero está siendo válido, me está mandando números. Entonces, esto es bien importante. No siempre se va a requerir. Por ejemplo, puedo crear un public. Este va a ser void, no va a regresar nada y se va a llamar imprimir hola. Y acuérdense que como dijimos, la primera palabra es minúscula, la segunda es mayúscula, imprimir hola. Y esto ya lo habíamos visto al principio y explicamos el por qué. Mira. Aquí. Existen reglas para nombrar a las variables. Mira, las variables son case sensitive. Una variable puede ser nombrada por cualquier identificador legal de números ilimitados de una secuencia Unicode de letras y dígitos, empezando por una letra, un signo de dólar o un guión bajo. Simón, por la convención, como sea, es empezar siempre la variable, bueno, los nombres de las variables con una letra, no con un signo de dólar o con un guión bajo. Adicionalmente, el carácter del signo de dólar, por convención, nunca es usado del todo. O is never used at all. Tú puedes encontrar alguna situación, te puedes encontrar en algunas situaciones donde los nombres sean autogenerados y contengan el signo de dólar, pero tus nombres de variables deberían siempre evitar utilizarlas. Una convención similar existe para el guión bajo, el cual técnicamente es legal empezar las variables con él, pero la práctica está desaconsejada. Y dice, subsecuentemente, o sea, los caracteres que le siguen después al primero, que es la variable, que es la letra que dijimos, pueden ser letras, dígitos, signos de dólar o guiones bajos. Las convenciones y el sentido común es aplicar estas reglas. Cuando escoges un nombre para tus variables, debes utilizar palabras completas en vez de abreviaciones crípticas o abreviaciones confusas. Hacer esto hace tu código fácil de leer y de entender. En muchos casos va a hacer que tu código se pueda autodocumentar. Y te digo, esta parte que ya la leímos en su momento, les puse muchos ejemplos de cómo se autodocumenta, de cómo se crean páginas automáticamente a partir de escribir bien, y de que el simple hecho de que tú escribas palabras como estas, mira, por ejemplo, cuando fuimos la clase persona, que la tengo acá, es mejor, y siempre va a ser mejor, Hugo, que tú crees tus variables como nombre y apellido, en vez de nom o apellido, porque dijimos que cualquier estúpido puede crear código fuente que lea una computadora, pero nomás los programadores chingones pueden crear código que lean otras personas, porque tú como programador vas a pasar el 80% del tiempo corrigiendo tu propio código y en el peor de los casos, revisando el código de alguien más. Entonces, si tus variables se llaman el nombre como nombre, el apellido como el apellido, es muy intuitivo para ti saber qué significan esas variables. Ajá, y te evitas el esfuerzo mental de tener que estar memorizando que nom es nombre, que apellido es apellido, lo que a la larga hace que tú puedas revisar el código de forma fácil. Y dice el tercer punto, si el nombre que tú escoges consiste de solo una palabra, lo escribes todo en minúsculas. Si consiste en más de una palabra, la primera palabra la escribes en minúscula y la segunda, su primera letra la capitalizas, es decir, la vuelves mayúscula. Y dijimos que esto tiene un nombre, hasta vimos este meme, mira, el snake case. Pros, es conciso y consiste en solo pocas palabras. Es conciso cuando consiste en solo pocas palabras. Contras, es redundante como la chingada si se pone largo. Put, push, guión bajo something to first you. Pop what, get whatever. El Pascal case mira, Sims needs, luce conciso, correcto, algo así. Get item, set item, convert. Contras, poco utilizado, quién sabe por qué. El camel case es el que yo uso y es el que más gente utiliza. Mira, pros, es ampliamente utilizado por la por la comunidad programadora. Contras, luce feo cuando los métodos o variables empiezan a ser de bastantes palabras. Por ejemplo, aquí te dicen push, reserve y luego begin, building. Y si se va a 3 palabras, empieza a poner más feo. El skewer case es la versión brocheta. Skewer es brocheta. Pros, fácil de escribir. Si te fijas, es el que lleva el guión. Easier than capitals, o sea, más fácil que las mayúsculas. Easier than underscore, más fácil que guión bajo. Contras, que cualquier persona se asusta cuando lo ve. El Screaming Snake Case, que es mayúsculas y guiones bajos. Pros, puede mostrar tu ira mientras escribes. Contras, te deja ciego. Look at this, look at that, look here, you moron. El no case. Pros, luce profesional, o sea, puras minúsculas. Misleading as fuck, o sea, es confuso como la chingada. Super sexy hipotálamos, bull, passion big. Y el fuck that case. Pros, puedes vivir fuera de la ley. Contras, te quedas sin trabajo. Entonces, volviendo, no sé, y eso que te saqué
no es que yo me lo he inventado, viene en la página oficial de Java. O sea, yo no les estoy pasando cosas que sean a mi parecer, les estoy pasando lo que viene en la documentación. De hecho, esa imagen es directota de la API de Java. Entonces, a mí no me gusta decir a mí, no, o sea, sí me gusta dar mi opinión, pero a la hora en que doy estas cosas, les digo, así es, chavos, y si te gusta, te gusta, si no se chingó. Yo no voy a dejarlo a que quede suelto el hilo a si es una convención de ciertos programadores o si no. Java lo dice y si nosotros estamos programando en Java, así es. Así de esa misma forma, al principio les dije que se llaman campos, no variables, y que si se están en los parámetros, se llaman parámetros, no variables. Si están dentro de un método, se llaman variables locales, no campos, no parámetros y no variables, variables locales, y vimos las diferencias y sus alcances. Entonces, suena un poco técnico, pero es mejor si estás en Java, cuando estés buscando sobre Java y estudiando sobre Java, te va a facilitar más el cómo llaman a las cosas. Que si te cambias a Python, no, es que en Python no se llaman métodos, se llaman funciones, pues qué bueno, güey. Y también en JavaScript, y en Scala, y en Haskell. Pero si te vas a C, se llaman de otra forma, y si te vas a cierto lenguaje, se llaman de otra forma, y si te vas a Go, se llaman de otra forma. Cada lenguaje plantea su propia estructura, su propio vocabulario y su propia forma de llamar a las cosas. Entonces, cuando te estés manejando sobre ese lenguaje, con el tiempo ya puedes decirle variables y lo que quieras, pero porque el contexto va a ser tan obvio que ya no va a haber pues un misleading, una malinterpretación de los datos. Pero cuando eres nuevo es mejor como se llaman las cosas y ya cuando tengas más experimentado, sí, puedes decirle el de este. Es que no me da el de este. Te van a entender, ¿me entiendes? Porque ya es gente muy experimentada. Pero de momento, campos, los que van arriba, variables locales, los que están dentro de los métodos y parámetros, los que están en los paréntesis. Sin objeto, no me acuerdo, nos quedamos, hagamos algunos ejemplos. Simón. Pues ya los hicimos, ¿no? Así que tú ya hacer ejemplos de esto, ya no, porque hicimos muchos. Quiero que sepan algo. Les voy a hacer una pregunta medio confusa. ¿Cómo creen que se eliminan los objetos? O sea, porque hemos creado objetos a lo loco, pero ¿cómo crees que se eliminan? O sea, porque sí estamos creando, y sí, que el objeto persona, y que Hugo, y que Marcos, pero ¿cómo los eliminas? Porque eso se carga a la memoria. ¿Cómo creen que se eliminan los objetos? Pero pues esquema, no, Marco, eso va a ser datos. Shutdown. ¿Quiénes se fueron? Ahí todavía uno más, no me di cuenta quién se fue. Shutdown. Esos redes y drop schema es no object. Eso es. No. Eso es lo chido. Cuando ustedes manejan lenguajes como C y como C++, tú tienes que eliminar los objetos. De hecho, ya muchas veces han escuchado esa palabrita llamada puntero. Un objeto se crea en la memoria. Una memoria que se llama heap. H-E-A-P. Así. Heap. La heap memory. Heap memory. Los objetos se crean ahí. En lenguajes como C y C++, cuando dejamos de utilizar el objeto, hay que eliminarlo. Los heap memory es como tu dirección de la casa. Imagínate que toda Chihuahua fuera la heap memory. Si yo quiero ir a mi casa, por ejemplo, requiero mi nombre de calle, mi número y mi colonia, Simón, para encontrar mi casa dentro de Chihuahua. Esa se podría decir que es la heap address. Y para eliminarlo, pues requiero que un puntero apunte a la dirección y ya decir, delete cierto objeto, ¿no? Así sería, si en un lenguaje como, obviamente lo estoy generalizando, no es así, es más complejillo, pero requiero eso, un puntero que apunte a la dirección y ya después le digo, elimínate, sin problema alguno. Y en Java, ¿cómo hago eso? En Java no existe eso. En Java tú no puedes eliminar objetos por tu propia cuenta. Lo que hace Java es hacerlo de forma automática para ti. Y a ese mecanismo se le llama garbage collector. Así, garbage collector, que en español su traducción es recolector de basura. Y eso es lo que quiero llegar. El garbage collector o recolector de basura es el mecanismo que tenemos para que al momento en que dejemos de utilizar los objetos, el garbage collector, es decir, el pinche güey de la basura, pase y se los lleve y nos deje espacio en la memoria. El garbage collector está separado en dos grandes grupos. Esto es cultura general, no lo van a utilizar mucho, pero es muy importante que sepan porque después de aquí pueden mejorar mucho sus programas o joderlos, según sea el caso. Hay una cosa que se separan en dos partes, una que se llama Young Generation y Old Generation, que es generación joven y generación vieja. La generación joven se separa en tres grupos, que es el
el Eden Space, el espacio del Eden, el Survivor Space, que se le llama S1, y el Survivor Space S2. ¿Qué pasa? Cuando llega el Garbage Collector, llega la generación joven y dice, vamos a ver, de los objetos que hay en el Eden, ¿cuáles no estás usando? ¿Cómo sabe el lenguaje cuando estás usando o no estás usando un objeto? Por las direcciones, es decir, si yo creo en la persona 1, así como le decimos persona igual a new, persona 1, bla, bla, y de repente empiezo a imprimir los nombres, utilizar sus setters y utilizar sus getters, va a llegar un momento en el código fuente donde ya no lo está utilizando y el garbage collector se va a dar cuenta, oye, tú estás utilizando setters, getters y variables hasta este punto. Después de este punto ya no lo estás utilizando. Entonces, como ya no lo estás utilizando, ¿qué te parece? Se me fue la transmisión. ¿Qué te parece si lo borro? No te va a preguntar, lo va a borrar. Y a los que borra, pues estamos apenas en el espacio del Eden, los borra, y a los que no, los manda. Mira, ahí están los objetos. A los que no los borra, y el rosita que sobrevivió los manda al Survivor Space S0. ¿Qué va a pasar? Después de un determinado momento, no sé, después de determinado momento que esté tu código ejecutándose, va a repetir lo mismo. Va a ir al Eden Space, el espacio del Eden, va a buscar cuáles ya no se van a utilizar, los va a eliminar, y a los otros los va a mandar al Survivor. Luego se va a mandar al Survivor Space, y va a decir, oye, de aquí, ¿cuáles no estás utilizando? No, pues que los va a borrar, y a los que sobrevivan los va a mandar al Survivor Space S1. Ya cuando da la tercera vuelta y sobreviven valga la redundancia, los del Survivor Space S1, a todos los sobrevivientes los va a mandar a la Old Generation, es decir, a la generación vieja, y a los demás los va a borrar. Y la generación vieja se divide en Tenured Generation y Permanent Generation. No sé qué es Tenured, vamos a buscar los shows para decirlos. Tenured. Titular. A la generación titular. Ay, palabrita, ¿no? Pero así es como se aprende inglés, chavos, haciendo puras pinches traducciones de estas. Generación titular y la generación permanente, y va a ser exactamente lo mismo. Y las certificas se instala todo el proceso. Pasa, LD, borra y manda Survivor Space S1. Pasa Survivor Space, borra y manda Survivor Space S2. Y ya cuando pasas de la generación joven, manda a los sobrevivientes a la generación vieja. Y hay dos secciones, la generación titular y la generación permanente. A mí se me hace bien loco que pongan la palabra Eden, pero bueno, así funciona este pedo y así viene la documentación. Y es importante saberlo porque más adelante, vamos a estar programando chingones. Pero acá chingonzotes van a crear millones de objetos, güey, no va a ser de uno o de dos. Crear millones, van a tener for loops que creen 1000 objetos de chingazo, güey. Entonces, sí, así 1000 se me hace poco, Imagínate, Minecraft, ¿cuántos mobs no puedes generar de chingazos? Cada mob es un objeto creado. Así está la clase zombie que define cuántos cuadros utiliza un zombie. Tiene la clase esqueleto que define todos los cuadros que utiliza un esqueleto y los métodos del esqueleto. Tienes una clase que define a las gallinas, a los puercos, a las vacas. ¿Tú crees que esos güeyes programaron el Minecraft? Bueno, ese güey, porque fue un solo güey el que lo programó. ¿Tú crees que Notch, creo que se llama? ¿Crees que ese güey programó que se generaban cuando pases cierto lugar? No. Lo que hizo fue crear un algoritmo que de forma aleatoria genera esas cosas. Y como él ya tenía clases definidas para el zombie, clase esqueleto, clase puerco, clase vaca, lo que hizo fue generarlos aleatoriamente en todo el mundo. Entonces, si se fijan, ¿cuántos mobs, cuántos zombies y cuántos esqueletos y cuántos marranitos no se generan en una partida de Minecraft? Pues son miles y luego aparte se mueren y vuelven a hacer más. Si te fijas, tiene un mecanismo de estar creando objetos a lo loco. Entonces, cuando crean programas complejos va a ser así. Van a crear mecanismos que crean objetos, cientos, si no es que miles de ellos, de forma aleatoria, constante, pero van a generar muchos objetos y eso va a generar mucho espacio. Si se fijan, puede abrir el T-Launcher de Minecraft para que noten un detalle. El T-Launcher, si se han fijado cuando lo abren, dice lo siguiente. Ahora, perro. El vicio. No es el vicio. No sé por qué no está lento. Aquí está. Mira, cuando yo abro el T-Launcher de Minecraft, chécate lo que me marca. Aquí arribita. La versión 1.14.4. Mira, Memory Heap. Mira los objetos que están creando. Esos son objetos, porque Memory Heap dijimos que es donde se crean los objetos, Simón, y el Garbage Collector se encarga de borrar aquí. De poder empezar el juego, tiene que crear todos los objetos necesarios. Llega a los 6000, y ahí, bueno, aquí termina de crear los 6656 objetos que requiere y se abre el juego.
y ahí sigue cargando. Y eso es nomás para cargar el juego, o sea, son los objetos de que crean el juego. Si empiezas una partida, olvídate, es lo mismo, vas a tener que crear otros objetos más los que ya están cargados y va a empezar un desmadre. Pero nótese que realmente todos los programas, o sea, que sonó muy fumado, que tengamos que utilizar la cabeza, déjame lo cierro. Suena muy fumado que tengamos que utilizar la cabeza para crear personas y crear la abstracción de darles nombres, apellidos, o de crear objetos calculadoras, o de crear objetos tipo pelotas, pero tener la capacidad de hacer eso es lo que nos permite generar juegos como Minecraft. Me gustaría ver el proceso de cómo programó Minecraft. Hay un en YouTube, Shift, ¿sabes esta madre? Es que no me gusta buscar videos de Minecraft aquí porque luego me salen puras páginas de inicio de Minecraft. Minecraft Notch. Hay una entrevista que le hacen donde se pone a programar, güey, se ve que está editando el código fuente de Minecraft y ahí lo puedes encontrar, güey. Mira, por ejemplo, mira. Mira, aquí se va, aquí vamos a ver, poder ver un poco el código fuente. Mira, puro Java. Si vayas, mira, ahí está definiendo cómo debe funcionar un esqueleto arrow.shoot y a las coordenadas en el eje X, en las Y y en la Z, la profundidad, el daño que genera, güey, y la cadencia de ataque. ¿Te fijas que es puro pinche Java? Mira. Y luego, mira, ay, no se alcanza a ver. Simón, pero ese güey la conoce, mira. Pero lo impresionante, güey, mira, ve, jugar el sonido, o sea, cuando dispara, mira, float.io, mat.sqrt, o sea, esto es puro Java, por eso se llama Java el programa, pero mira, todo el cagadero que tiene ahí a la izquierda, todos los paquetes, carpetas, y esta es su versión de Booger, mira, Minecraft beta, bla, él la puede ver en tiempo real. Sí, las constantes, mira, cómo modifica el terreno. Dice que se ponga Blend, alfa, y está modificando el terreno, modificando texturas. Estaría chido verlo desde el principio, güey, pero obviamente esto es un proyecto de miles y miles y miles de líneas de código. Pero, y hay lugares donde las puedes conseguir. Yo recuerdo haber visto leído en Reddit donde alguien logró chingarse cierto fragmento del código y era así. Estaba la clase Creeper, estaba la clase Zombie, estaba la clase etcétera, y ahí se definía todo. Cuando te fijas que es puro Java, obviamente dices, no manches, ¿cómo chingados de algo como esto puedo crear pues algo como eso, güey, un pinche juego? Se puede, güey, nomás es cosa de entender Java a fondo, porque Java no es solamente cositas que se ejecutan en esta consola. Java interactúa con todo el sistema operativo y puede hacer cosas bien completas, bien complejas. Les voy a enseñar, les voy a hacer spoiler de algo, Simón. Bueno, spoiler, porque los voy a tener que hacer tarde que temprano de cómo se genera una ventana. Ya deberían saber, algunos de ustedes posiblemente ya sepan, pero para que vean que realmente sí sirve para hacer programas, ¿verdad? Porque esto nunca lo has hecho Milton con ustedes y pues les hace creer que la programación es así como que estar escribiendo cositas pendejas, güey, que se escriben aquí. De hecho, Julián llegó a decir, oye, ¿y en qué utilizas cuando trabajas ya real con Java? O sea, porque dice, Eclipse es un simulador. No, güey, o sea, Eclipse es la herramienta que se utiliza en empresas reales, güey. Porque mira, voy a crear la ventana. Así me llama esa clase y va a tener mi método main. Simón, lo que voy a hacer es que ventana herede de una clase que se llama gframe, Simón, que ya viene por defecto con Java, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque tengo que importar la control shift O y ya se puso paquete Java. Ahora voy a crear que se llame que se llame más fácil, ¿sabes qué? Sin que lo herede, para que vean algo más chido. Voy a crear un objeto que se llame gframe, de la clase gframe, que se llame ventana 1. Y el constructor de esta clase nos pide que aquí pongamos el título, o lo podemos poner vacío, lo voy a llamar ventana 1. Punto y coma. Y luego voy a decir que ventana 1 me salen todos los métodos que puedo utilizar. Me salen todos los métodos que yo puedo utilizar. Le voy a poner un tamaño. Te fijas que aparece un chingo de métodos. Set size tiene 3 métodos. Voy a escoger este que me pide int y width y height, perdón. Width y height, o sea, el ancho y el alto. Y voy a decir que la ventana sea de 500 por 500 píxeles. Ahora, la ventana la voy a decir que me la ponga en un lugar específico que se llama set default close operation. Bueno, eso es qué va a pasar cuando yo lo cierre. Para eso utilizamos una constante de clase que se llama gframe.exitOnClose. ExitOnClose, ahí estoy diciendo que cuando yo le pique la tachita se va a cerrar. Pero también quiero poner el lugar. Para eso utilizamos un método que se llama set location relative to, algo así, set location, aquí, set location relative to, y aquí, sin que no les voy a explicar, pero voy a poner null, eso significa
posiciónate relativamente a esto. Cuando es null, es a la resolución de mi monitor. Y luego ya le puse que la ventana mide 500 por 500, que mide, que se cierra con el pico X y que se centra en la pantalla. Lo único que me falta hacerlo es ventana.1 set visible. O sea, que cuando que sea visible, le va a pasar true. Y mira que cuando yo ejecuto esto, tengo nada más y nada menos que una ventana real. ¿Te fijas? O sea, el programa de Java no es nomás pendejaditas que se ejecutan en la ventana. Aquí puedo crear software bien potente. Eclipse está escrito en Java. O sea, si te fijas, Minecraft está hecho en Java. Y así como se ve, puedo hacerle más. Puedo sacar una madre que se llama gpanel y decir que se llama panel 1. Así panel 1 y decir que new gpanel y cerrarle. Y luego me va a marcar error, control shift O, importo el paquete y lo hago a ventana 1 y luego no, panel 1. Utilizar un método que se llama set background color y pasarle un new, un objeto de tipo color que tenga los parámetros 200, 200, 200. Ahí estoy combinando colores RGB. Estoy mandando 200 unidades de verde, 200 unidades de rojo y 200 unidades de blue. Y a la ventana 1 ponerle el comando add y ponerle el panel. Esto es como cuando pones un mantel en tu mesa, Simón. Estoy creando un panel, o sea, una ventanita, un mantel que tiene las mismas medidas que la ventana y le estoy mandando este color y lo estoy poniendo encima de la ventana. Cuando yo le ejecute, te vas a dar cuenta que mi ventana cambió de color. Si le pongo 200, 100, 200, vas a ver qué color nos da. Mira, ¿te fijas? O sea, si se fijan, Java no es un pinche lenguaje de programación que sirva solamente en consola o que sea un pinche lenguaje topitero que no sirve para nada. Al contrario, es un lenguaje muy poderoso y se utiliza en muchas empresas porque nos ayuda a crear programas muy robustos y muy mamones. Obviamente tiene una curva de aprendizaje pesada, si se ven, o sea, para que lleguemos a esto, todavía nos falta entender toda progresión orientada a objetos, pero si quieren cuando acabemos nos sentamos algo chido, güey. Y eso no es que digas, uy, oculto, aquí está, mira la API que hemos estado viendo, GFrame. GFrame hereda de la clase frame, que hereda de la clase Windows, que hereda de la clase container, que hereda de la clase componente, que hereda de la clase object. Nos dice qué hace y luego mira, dice field summary, ¿se fijan? Está respetando como dijimos y luego los constructores. El constructor vacío, el que yo utilicé, es este, mira, donde tú le mandas el título y dice, crea una nueva ventana invisible, o sea, inicialmente invisible, con el título especificado, que es lo que hice, mira, crea una ventana inicialmente invisible, porque yo tuve que poner set visible, con el título que yo le mandé. Y obviamente no es fácil porque vean, estos son los métodos que tiene Frame. Mira pues. Y mira pues, todos los que hereda, todos también los puedo utilizar. Todos los que hereda de Frame, los que hereda de Windows, los que hereda de Container, los que hereda de Componente, los que hereda de Object. O sea, es algo gigantesco. Y eso es nomás la ventana. Todavía faltan los del panel, faltan los de los títulos, los de los menús desplegables, los de los botones, los checkbox. O sea, es una cantidad ingente de componentes que tienen entre 500 y 600 métodos cada uno. ¿Quién se va a aprender eso? Nadie. No me lo requiero aprender porque si yo entiendo la programación orientada a objetos, yo sé que Frame es una clase, que esta es su línea de herencia y que estos son sus constructores, que sé que yo aquí lo leo, que hace cada constructor, y si busco un método en particular, pues vengo y lo leo. Si me dice que es estático, yo ya sé que tengo que mencionar el nombre de la clase. Si me dice que es void, sé que no me va a regresar nada. Si me dice graphics, significa que me va a devolver algo que se llama tipo graphics y que tengo que buscar, que crear un objeto tipo graphics para contenerlo. Si me dice que tiene un int, significa que cuando yo utilice el método que es default plus operation, tengo que guardarlo en un int. ¿Te fijas? Porque esa es otra cosa, mira. Mira, para mostrarte más o menos qué le vas a dar, pues no sé cuánto llevamos. ya te tardamos mucho, porque el Chile, pues hemos estado, a ver, Ya Shift casi 5. 3 horas. Ya casi 3 horas, ya se cansaron. Si quieres, le seguimos después, pero la neta, pues cuando alcance, ya casi terminamos en la 41 y son 54. Ah, pues ahora, no hay pedo. Si quieren, acabamos esta. Yo no. Si quieren, acabamos esta madre y ya 100 madres que faltan, mira. ¿Cuándo saca la pregunta es, mucho voy, pero que cuando regresan cosas? Eso ya lo que hemos estado viendo, mira, un método regresa al lugar desde el cual se le invocó cuando pasan una de las siguientes cosas. Cuando completa todas, cuando completa todas las líneas que tiene dentro de sí, alcanza el return o tira una excepción. Esto vamos a hacerlo rápido para que lo entiendan. Mira, vamos a borrar esto, pinche
Estamos creando clases a lo pendejo, perdón, chavos. Don't save. Vamos a crear al Shift C, dijimos. Al Shift N, perdón, C. Y vamos a crear una clase que se llame clase prueba. No va a utilizar el método main. Y vamos a decir que aquí, en la clase prueba, haya un método que se llame public. Método de prueba, public, void, método de prueba, system, hola. Y luego vamos a crear otra clase que es al Shift-N-C, que se llame testeando clase prueba. Qué rollo, qué rollo. Pues hemos tardado mucho, pero creo que nos hemos divertido mucho, ¿no? Han aprendido algunas cosillas. A esta sí va a utilizar el método main, Simón. Y ahora vamos a crear un objeto de la clase prueba, mi objeto, new, clase prueba. Ahí pregunto, a ver si es cierto que no está poniendo atención, ¿por qué no me marca error? O sea, no tengo constructor, pero no me está marcando error. ¿Por qué? Sepa. Tengo una que se llama clase prueba y tiene un método que se llama método de prueba. Este método es vacío y lo único que hace es imprimir hola. Y estoy creando un objeto de esta clase y no me está marcando error porque si la clase no tiene constructor. Así es, lo hace en default, así estamos utilizando el método por default, no nos va a marcar error. Está escrito ahí, no lo vemos, pero sabemos que está escrito ahí, Simón. Simón! Mi objeto, chécate lo que pasa cuando le pongo mi objeto, punto, y utilizamos el método de prueba, Simón. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar las ventanas divididas como lo hemos venido haciendo desde hace rato. La máquina virtual de Java se viene al proyecto, hasta acá, y se viene al paquete principal, carga todas las clases y busca la clase que me tiene el método main. En este caso se llama testeando clase prueba. Dice, oh, esta clase tiene el método main. Crea un objeto, así, ¡fum! Operador new se viene hasta acá, ¿Simón? Se viene hasta, déjalo algo más chiquitos. Aquí es donde estaría chido tener dos monitores. Para tener una ventanita en cada monitor. Crea el objeto new, o sea, ya dijimos que encuentra el método main, y en cuanto lee la palabra operación new, dice, oye, estoy creando un objeto. ¿De dónde? De la clase prueba. Se viene a la clase prueba y dice, oye, tú no tienes un constructor, así que voy a utilizar el constructor por defecto. Arre, crea el objeto y el flujo de ejecución vuelve aquí, Simón. Y luego, aquí voy a decir que imprima hola 2. Ciso, hola 2. ¿Qué pasa? Ahora, con el objeto, punto y método prueba, el flujo de ejecución de la línea 9 se viene hasta la línea 5 de este archivo y dice, oye, estás llamando al método prueba, voy a imprimir un hola. En cuanto imprime el hola en la línea 6 y alcanza el 7, o sea, donde se cierra el método, el flujo de ejecución vuelve a la línea 9. Y dice, bueno, y ejecuté ese método, paso a la línea 10 y luego me brinco la 11 e imprimo hola 2. Dado que ya no hay más líneas, se cierra el método main, se brinca la línea 13, sigue leyendo la clase, ve que no hay más métodos y se acaba el programa. Así que cuando yo ejecute eso, eso es exactamente lo que va a pasar. Va a imprimir un hola y luego un hola 2 y luego se tiene que acabar el programa porque no hay más métodos. Hola y hola 2. Simón, y eso fue lo que pasó. Tú no lo ves, pero eso fue lo que pasó. Me vengo acá, genero un objeto, lo devuelvo para acá, agarro el objeto, método prueba, me voy al método prueba, imprimo un hola, me vuelvo para acá, imprimo el hola 2. Hay que siempre estar consciente de cómo varía y de cómo se mueve el flujo de ejecución, porque si no nos perdemos en el flujo de ejecución, podemos hacer cosas bien interesantes, o más bien podemos programar de una forma muy interesante. Se han fijado que ahorita les dije que vimos la memoria heap, que es donde se generan ¿cómo se le llaman? Los objetos, y que le abrimos el Minecraft para ver cómo se cargaban los objetos heap. Hay otra memoria que se llama stack, y esa estoy a punto de desmadrarla, chéquense. Aquí tengo el método main, voy a crear un método en esta clase que también sea estático, y se llame método de prueba también. ¿Por qué no me marca error? Bueno, sí me está marcando public static void. ¿Por qué no me marca error este método? Y si ambos se llaman igual, public void, y aunque no es estático, puedo llamarlo así y no me va a marcar error. ¿Por qué? Porque no me marca error. Y aquí la mayúscula, porque aunque se llama igual. ¿Por qué este error? Porque, o sea, se llaman igual y no hay nada que los diferencie. ¿Por qué no me marca error? Es más, los a borrar el hola de este. Ahí está, ahora sí son igualitos. ¿Por qué?
sea, habíamos dicho que para que no pase esto, ya sea en los constructores o en los métodos, nos basábamos y nuestro argumento principal eran las firmas del método. Sin embargo, aquí no hay ninguna firma que los diferencie, porque no me marca error. Y esto es muy obvio. ¿Por qué? Porque te lo creo. Están en clases diferentes, Simón. Y el alcance, el método, pues es en la propia clase, Simón. Así que no pasa nada. Pero lo que quiero mostrar aquí, chécate. Quiero que el public void, lo voy a volver estático, Simón. Quiero que el método prueba llame al método main. Oh. Y aquí me marca un error que dice Simón. Y luego quiero que el método main me mande a llamar al método prueba. ¿Qué creen que pase aquí cuando le ejecutar? Y ahorita que ya vimos el flujo de ejecución, ¿qué creen que pase? Mira. Órale, estoy grande, perra. Es que tengo que ponerlo aquí. Va a venir la máquina virtual y va a decir, hey, método prueba. Y luego, hey, llega el método prueba y dice, hey, mejora el main. Oh, Simón, el prueba. Hey, main, hey, prueba, hey, main, hey, prueba. Y en fin, el loop. Lo que pasa, mijo, es que acá está. Hay algo que se llama LIFO, que es last in, first out. LIFO. Last in, first out. Esto es como una montaña de platos. Imagínate que tú estás lavando platos en tu casa y tienes una pila de platos. Los vas a guardar. ¿Cuál sacas primero? ¿El último que pusiste? ¿El último que pusiste o el primero que pusiste? Supongamos que es una montaña de 100 platos. ¿Cuál te conviene guardar primero? ¿El último o el primero que lavaste? ¿Cuál creen? Los escucho. No, porque el primero está hasta abajo. El primero está hasta abajo. Mira. Pila de platos. Que se más dice. Lo bueno que, mira, Chico le tiene todo. Mira, imagínate que vamos a guardar estos. ¿Cuál me conviene? ¿El primero que la ve? ¿Este de acá hasta abajo? ¿O el último que la ve? ¿Cuál guarda primero? El último porque es el que está más cercano. Así funciona la programación. A esta memoria se le llama stack. Imagínate, mira vamos a hacer este ejemplo. Que cuando llega el método main, lo guarda en esta parte del stack, Simón, el último plato. Luego llama al método que se llama método prueba. Y dice, hoy hay que ejecutar el método prueba y lo pone aquí. Pero el método prueba llama al método main, así que lo pone aquí. Y luego el método main al método prueba y lo pone aquí. Y luego así, y así, ¿te fijas? ¿Cómo se le llama a esta fila? Stack, Simón, stack. ¿Qué pasa cuando ejecuto esto? Muchas veces desde que el stack es, pues, finito, no es infinito. Y cuando yo lo ejecute, ¡pum! Me marca error. Muchas veces hasta que se me genera este error se llama Stack Overflow. ¿Te fijas? Java-Lang Stack Overflow porque superé el largo del stack que me tiene permitido Java. ¿Sí les entendí eso? ¿Cómo fue? Mira, llega aquí y pone a método prueba, y aquí pone al método main en el stack, y luego él pone el método prueba en el stack, y esto en el stack, y esto en el stack, y esto en el stack. ¿Y qué pasa? Que la fila de platos se va volviendo más y más y más larga hasta que pasa que me da un stack overflow, es decir, sobrepasaste el tamaño que puedes tener en la memoria stack. Y este error es tan común y tan utilizado, es tan común y pasa tanto que por lo mismo la comunidad de programadores más importante del mundo es Stack Overflow. Y cualquier duda que tengan, es aquí donde tienen que venir a preguntar, es aquí donde están los programadores chingones. Aquí es donde aprendemos a programar, güey. Bueno, no la versión en español, la versión en inglés. Ya. Pues sí, los bichos españoles también piratas, güey. Entonces, aquí cualquier pregunta que tengas, por ejemplo, no sé, help, null pointer, exception Java. Me sale eso. Y luego en corto, Stack Overflow. O sea, la gente, oye, ¿qué es el null pointer exception y cómo lo soluciono? Yo tengo este error, bla, bla. Y empiezan los programadores a comentarte y explicarte. Pero bueno, eso es el Java, el Java-Lang Stack Overflow. Es una pila de platos. Se llama filosofía, se le llama list in first out porque va subiendo el stack, pero tú sabes que el que se está ejecutando siempre es el último que se metió. O sea, el last in, el último que metiste, es el primero en salir, es first out. ¿Se entendió lo que es el LIFO, last in first out? El stack de Minecraft. Se fijan, suena bien complejo, pero eso sí, Java funciona con la memoria stack, que es como acomodando el orden de los métodos.
y la memoria heap, que es donde guarda los objetos, y con esas dos haces todo. Entonces, volviendo a la presentación, cuando regresa el flujo de ejecución, pues cuando completa todas las líneas que tiene dentro de un método o cuando alcanza el return. Por ejemplo, si el método fuera public static void y en vez de void fuera, no sé, regresa un entero y este método entero nos regresara un 5. Entonces, ¿por qué siempre escojo el 5? Cuando llame al método prueba es lo que va a pasar. Entra la máquina virtual al método main, llama al método prueba, encuentra el return, lo manda aquí y se termina el programa. Es decir, recuperé el flujo de ejecución una vez que alcancé el return statement. Déjenme todo esto para poder imprimirlo aquí. Y ahí está. Cuando le den play, me va a imprimir un 5. ¡Tarán! Y cuando recupere el flujo de ejecución, van a encontrar el return. Y por último, tiro una excepción, arroja un error. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque de hecho es lo que vamos a ver el lunes con Milton. Cuando ocurre un error, supongamos que este método tira un error, el flujo de ejecución va a volver al lugar desde el cual se le llamó. El programa no se acaba aquí, simplemente regresa el control al método main. Y ya, eso es lo difícil de este pinche supuesto flujo de ejecución. Cuando alcanza el return, aquí lo vimos, así como hemos visto los métodos void, hay métodos que nos devuelven un valor. Ese valor debe estar declarado en la firma del método y dentro del cuerpo siempre debe haber una sentencia de return. Creo que esto ya lo hicimos tantas veces que ya está tan aburridos, ¿no? Ya les debe haber quedado bien claro. Si yo no lo especifico como void, no debe regresar nada, Simón. Pero si yo especifico que va a regresar algo, chicos, siempre va el return. En este caso un 5. Si aquí pusiera, oye, regresa un string, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque estoy regresando un 5 y yo debo regresar un string. Si yo digo, oye, esta madre regresa un double, pues me va a marcar error porque estoy volviendo un string, pero yo debo regresar un double. Si yo le pongo un boolean, debo regresar un true o un false. True o false, ahí me va a marcar errores o false. Siempre que yo especifico un tipo de dato, hay que poner que regrese ese tipo de dato. A mí me gusta casi siempre hacerlos void para no quitarme el return, pero hay veces en los que vas a requerir métodos que regresen algo, Simón. Entonces, como ayer vimos 2 horas de eso de métodos, yo creo que ya está medio claro, pero el chiste de que también los escriban. Ahí está, si agregamos un void al mismo tiempo que ponemos un return, tendremos un error. Las máquinas nos marca el error, mira, como que void y return. Return, digamos que devuelve un 0. El error le pongo, dice, los métodos void no pueden regresar un valor. O sea, si les sabe un poquito inglés, ahí ya lo traducen. Void methods cannot return a value. ¿Simón? Entonces borramos la línea. Ejemplos, pues ya hicimos mucho. Y por último, de hecho, para acabar, esta tabla se la van a tener que aprender sí o sí. De momento dijimos que íbamos a utilizar public y private, decimos private, pero deben de saber de que hay protected y hay no modifier, y hay protected y no modifier se utilizan ya cuando veamos herencia. Ahí sí vamos a entrar de fondo, pero mira, prácticamente el diagrama te dice, ¿cuál es el modificador público? Es accesible desde la clase, y es yes, y la n es no. Desde la clase es accesible, sí. Desde el paquete, sí. Desde las subclases, es decir, si mi clase hereda a otra clase es accesible, sí. A todo el mundo, sí. Protected y no modifier los vamos a ignorar para ver private. Private es accesible desde la propia clase, sí. Desde el paquete no, otra subclase no, y desde el mundo entero no. Entonces, si se fijan, de aquí vamos a tener que derivar por qué protected es tan importante y por qué cuando empezamos a ver herencia vamos a cambiar nuestros private y vamos a volverlos protected. Algunas se van a quedar como private, pero otras vamos a tener que volverlas protected y vamos a volver protected aquellas variables y aquellos métodos que nos interesa que sean accesibles por herencia. Pero eso lo vamos a ver cuando llevamos herencia. Y las reglas siempre debes usar private, como hemos estado haciéndolo, siempre, a menos que haya una buena razón para no hacerlo. Para hacerlo más bien. Sí, no, para no hacerlo. Dice, eso es para no hacerlo. Como ustedes como programadores siempre lo van a hacer todo private. ¿Cuándo lo van a cambiar a public? Algo. Cuando otro programador se los pida o cuando el jefe les diga, oye, en el diagrama UML lo pusimos público por esto y esto y esto y esto y esto. Y a menos que ustedes no puedan dar un argumento válido de por qué deben ser private, van a tener que volverlas públicas. Pero por lo general los buenos programadores siempre las van a hacer private. Y los demás programadores no les van a... hazme esa madre pública. Pues no, dices, no, güey, hay tantos setters y tus getters, son públicos, úsalos. Simón. O sea, si quieres conectarte con mi lenguaje, si quieres conectarte con mi programa,
utiliza los setters y los getters. Es que vuelve las públicas, no, güey, son privadas, utiliza los setters y los getters, que para eso son los setters y los getters, son los mecanismos públicos con los cuales podemos acceder y modificar los valores de las variables, de los campos de clase en este caso. Entonces evita publica en tus campos a como dé lugar, excepto para constante. Las constantes por lo general siempre son públicas. Si se fijan, yo puedo desde el método main, desde el método main, imprimir system.out.print mat. El valor de E. Y puedo imprimir mat el valor de pi. ¿Por qué? Porque como son constantes, son públicas. Y le doy play. Y una es 2.718, que es el valor del nombre de Euler. Y la otra es 3.1415, bla, bla, que es el valor de pi. Si no me creen, pues de nuevo, nos vamos aquí y buscamos la clase mat. Y la clase mat nos dice que debería de la clase object y que pertenece al paquete java.lang. Es una clase final y hereda de la clase object. Dice, la clase mat contiene métodos para realizar operaciones numéricas básicas, tales como la exponenciación, la logaritmo, la raíz cuadrada y las funciones trigonométricas. Ahí se lo leen todo, pero mira, static double E. Esta pinche clase, a pesar de que no aparece aquí, es pública. Mira, porque hereda desde que se viene pública y aquí lo asumes público. Todas las constantes son públicas. Y obviamente los métodos de aquí también son públicos y no los podría utilizar. Pero detrás de esta clase hay métodos que son privados y que nosotros no podemos utilizar y que está utilizando la misma clase para funcionar. Simón, hay algunos de estos cálculos que son tan complejos que requieren más de una función. Por ejemplo, tener un método que se llama así public, static, void, o mira, que me regreso un no, que se llame suma, Simón, y que reciba como parámetro una X y reciba como parámetro una Y. Esto está bien fácil de hacer esto. Está bien fácil, return X más Y. Eso es sencillísimo. Pero hay operaciones tan complejas, como por ejemplo el seno, sinus, series, Taylor. El seno, no lo crean, pero su calculadora hace este cálculo. Mira, ese es el cálculo que hace la computadora, las calculadoras. Si te fijas, ay güey, ahora perra, no sé por qué no carga bien. Eso es lo que hace la calculadora para calcular el seno y el coseno del tangente. ¿Se fijan? Esto ya no nomás es sumar, estoy agarrando el valor de X, y la estoy elevando a la 3, luego a la 5, luego a la 7, y luego abajo lo estoy dividiendo entre los factoriales. Está muy complejísimo. Entonces, si yo quisiera hacer la public, static, double, que se llame seno, y que nomás reciba un parámetro que se llame double X, pues obviamente, de momento de decir que regrese a punto cero, obviamente voy a crear una función que es súper grande, ¿te fijas? Súper grande. Pues aquí va a haber mucho código y luego lo empiezas a analizar y dices, bueno, ay, cabrón, ya se borró. Bueno, dices, bueno, perros, mira, la empiezas a analizar y te fijas, el 3 hay que sacarle el factorial, al 5 hay que sacarle el factorial, al 7 hay que sacarle el factorial. Tú no vas a hacer eso 3 veces, tú lo que vas a hacer es crear una private, que sea privada, estática, y que se llame double, y que sea tipo double, que se llame factorial, que reciba un número. Y aquí, en esta mierda, aquí tú vas a implementar el código que hace un factorial. Mi librería, o sea, mi clase mat, me da un método para devolver el seno, Simón, pero no me da un método para hacer el factorial. Es privada porque dentro de esta seno hago muchos cálculos y de vez en cuando voy a requerir esta que se llama factorial, utilizarla para calcularlo y yo nomás te voy a devolver el seno, pero a ti te importa poco que haya utilizado o no haya utilizado un factorial para calcular el valor de seno. Si te fijas, o sea, ¿por qué chingados te la voy a hacer pública cuando yo la estoy utilizando como programador para desarrollar una función que es mucho más compleja, que en este caso es la de seno? Ahí es cuando volvemos nuestras funciones privadas, porque no nos interesa que otros tengan acceso, sino que es una herramienta que utilizamos nosotros para desarrollar una función mucho más compleja. Se entiende el por qué una función es pública y otra es una función privada. Arre. Entonces, por eso, este que le preguntó Armando, pues todavía nos faltaba mucho, ¿verdad? Porque nos faltaban los modificadores de acceso, los tipos de funciones, pero ahora que entendemos por qué son private,
pues ya podemos nosotros con inteligencia saber cuándo valer las públicas. Si yo te digo, créame una librería que calcule todas las funciones trigonométricas, yo voy a pensar en seno, coseno, tangente, arcotangente, cosecante y la chingada, Simón. Y yo sé, por mi trasfondo matemático, que voy a requerir estas fórmulas, Simón. Pero yo sé que voy a tener que estar calculando factoriales, entonces me conviene crear una función factorial y en vez de escribir esto 4 veces, o sea, utilizar 4 bucles for, mejor crear una función que nomás use un bucle for y que haga el factorial dependiendo del número que le mande. Y como a ti me pediste una librería que calcule funciones trigonométricas, pues te voy a devolver funciones trigonométricas. La función factorial es mía y es privada y nomás la usa mi programa. Tú vas a poder llamar a mi función pública seno, vas a poder llamar a mi función pública coseno, a mi función pública tangente, cotangente, pero nunca bajo ninguna circunstancia te va a permitir que llames a mi función factorial que es privada, porque esa función la utilizo como un engranaje o como un mecanismo interno para resolver mis problemas. De hecho, las calculadoras funcionan con algo que se llama OPAM, que es Amplification Amplifier, en español es amplificador operacional, déjalo busco, OPAM. Ver resultados, OPAM, amplificador operacional, se les llama, aquí está, esta cosita es un circuito integrado, viene del inglés Operational Amplifier, y esta es la que se encarga de hacer todos los cálculos. Mira, esa cosilla, es lo que hace los cálculos, dependiendo del voltaje que le se llegue aquí, hace un determinado cálculo. Tiene comparadores, tiene amplificadores inversos, sumadores inversos, integradores ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo complejísimo, pero es un simple circuitito que dependiendo qué tecla presiones, manda un determinado voltaje por la línea de circuitos y hace un determinado cálculo. Pero bueno, ya evitamos que siempre hay que evitar public en los campos, pero las funciones siempre van a ser públicas y las vamos a volver private, a menos que sepamos lo que estamos haciendo, que ya expliqué cuándo es el caso. Y por último, ya para acabar, y esto ya los vieron, y nomás voy a hacer paso rápido, una cosa para eso vamos a utilizar de nuevo la clase persona. Don't save, que a partir de la escribimos, vamos a batallar persona. Una cosa, estos de aquí arriba se llaman campos, y pertenecen ¿a quién? A los objetos, ¿sí? Dijimos que para utilizar estas cosas requerimos un objeto, siempre. Los campos de la clase requieren un objeto. Cuando una cosa es estática, Simón, pública static, le voy a llamar, mira, contador objetos. Se llama así. Es que el tipo public static int, contador objetos. Cuando una cosa es static, no pertenece a los objetos, sino pertenece a la clase persona. Y esto podrá sonar un poco ambiguo, pero vamos a crear al chifene clase y vamos a llamarle se me acabaron los nombres. Mira, vamos a ver el flujo de ejecución, Simón. Voy a crear un objeto del tipo persona. Se va a llamar persona1, p1 igual a new persona, y luego de hecho voy a borrar el constructor y voy a poner uno vacío, Simón, porque tampoco quiero que me esté pidiendo nombres y la chingada, porque si no nos vamos a dar tu pinche de ahí. Ese es el constructor por defecto, inicializa todo en ceros como ya lo vimos, Simón. New persona, ahí está la persona, ¿sí viste? Ya está creada. Pero ¿qué pasa? Si yo le pico play, no pasa nada porque no estoy haciendo nada. Mira, proceed. No estoy imprimiendo nada, no. Pero yo sé que cuando se crea el objeto, el flujo de ejecución se viene hasta acá. Y si lo quiero comprobar, hago esto. Hola. Aquí está el flujo de ejecución. El flujo de ejecución. Supuestamente ahí, si hemos estado prestando atención, es de que creamos la persona, el operador new llama al constructor, y el constructor llega hasta aquí, imprime ese mensaje y nos devuelve el flujo para acá. Vamos a aplicarle play a ver si es cierto. Sí, proceed. Hola, aquí está el flujo de ejecución. ¿Qué pasa? Que yo puedo hacer que cada vez que se llame el constructor, el contador de objetos empiece en 0, y luego que cuando se llame el constructor, el contador de objetos suba en 1 su valor. Entonces, yo puedo crear una persona, luego crear a la persona 2, y luego para no batallar, en Eclipse le picas Control Alt abajo y duplicas, y luego le picas crear un objeto que sea la persona 3,
la persona 4, la persona 5 y la persona 6. Y luego, como quiero acceder a este campo, al contador de objetos, lo voy a volver público, Simón. Quiero acceder desde esta clase. Lo que voy a imprimir va a ser lo siguiente. System of print p1. Contador personas. ¿Cuál creen que es el resultado que me va a salir aquí cuando le pique play? Los escucho. 6. ¿Tú qué opinas, Marco? ¿Cuántos crees que sean? Persona 1, persona 2, ¿no? Pero checa, te estoy imprimiendo el de persona 1. Contador de objetos, ¿cuántos creen qué número creen que me imprime? ¿El 1, el 2, el 3, el 6? ¿Y por qué? ¿Por qué 6? Así es. Lo que pasa es de que se crea una persona, llamo al constructor, viene el flujo, le sumo en el constructor, se devuelve, crea otra persona, llama al constructor, viene hasta acá, le sumo otro al constructor y vuelve a imprimir. Bueno, no imprime eso. Sí, bueno, sí lo voy a imprimir, cada vez lo voy a imprimir. Entonces, si yo le doy, déjenme borrar esto, nomás que borrar esto para que no esté jodiendo, ahí está. Si yo le doy play, no importa si es la persona 1, es la persona 3, o es la persona 5 o la 6, mira, por ejemplo, puedo hacerlo con la misma 6, no importa con cuál objeto llame a ese pinche persona 6. Contador objetos, perra. Ahí está. No importa desde cuál yo llame, siempre va a 6, porque 6 veces fue el constructor y en esas 6 veces le sumó uno al contador de objetos. Y ahora cuando imprime, pum, proceed. 666, el número de la bestia, señores. Pero bueno, el punto es de que lo hizo 6 veces, Simón. Y como es una variable estática, y esto es lo importante a lo que vamos a llegar, como es una variable estática, es compartida para todos los objetos. Pertenece a la clase persona y los objetos nomás llegan y la utilizan, pero hasta ahí. Recuerden que los campos, o sea, los que no son estáticos, los campos pertenecen a los objetos, Simón. Pero los estáticos pertenecen a todos. Pues, Marquito, se indeciso, o sea, pene. Entonces, estático pertenece a la clase, Simón. Lo estático pertenece a la clase. Se llaman miembros de clase. Y los demás, los campos, pertenecen a los objetos. Y eso es muy importante porque los métodos van a ser iguales. Y ya vimos que, por ejemplo, yo puedo crear un public estático, un método que se llame, que regrese, o sea, público estático, que regrese un entero, bueno, que regrese un double y se llame caminar. Sí, porque las personas caminan, ¿no? Pero bueno. Return 3.4. 2.4. Cuando el método es estático, para llamarlo, como pertenece a la clase, yo nomás tengo que, y vuelvo a repetir, esto ya lo repetimos como 1000 veces, cuando es estático mencionamos el nombre de la clase, punto, y el nombre del método, punto, y coma. Se acabó. Si no está bien pelada eso. ¿Se fijan? No es del otro mundo diferenciar entre cuando algo es estático y cuando algo no lo es. Cuando algo no es estático, significa que es un campo de clase, o es un método de la clase, o es un constructor. Ellos, los campos y los métodos de clase y los constructores, tienen que ver con el objeto. Todo lo que es estático es otra cosa completamente diferente. Es algo que pertenece a la clase por sí misma, y para meterte con ella siempre hay que mencionar el nombre de la clase, punto, y el nombre del método. Prescindimos ¿de qué? De la creación de un objeto. ¿Qué es esto? Lo que mandaron de redes. ¿Sí se entendió? Eso ya lo hemos explicado como 1000 veces, pero 1000 veces si es necesario, qué bueno, para que aprendan a diferenciar entre estático y entre objeto. Igual ahí viene la presentación que les voy a mandar en así, ya prácticamente nada. Cuando creamos un objeto, cada objeto tiene su propia copia de los campos de la clase. Eso es muy obvio, ¿no? Por ejemplo, si yo creara ahorita... ¿Por qué tanta mamada? Deja borrar todo esto. Vamos a hacer que esta clase nomás tenga esos campos, ¿no? El nombre y el apellido. Y que tenga un constructor que se llama, pues obviamente igual que el nombre de la clase, y que recibe string, que recibe nombre y recibe un string apellido. Como ya vimos, ¿qué hacemos cuando los parámetros se llaman igual que los
campos. Este campo, thisNombre, es igual a el nombre del parámetro y this.apellido es igual al apellido. ¿No? Esto ya lo vimos. Ahora, desde pinche madre, vamos a mandar a llamar a un objeto del tipo persona que se llama Hugo, por ejemplo. Menos Hugo new persona. Y decimos que su nombre es Hugo y que su apellido es, no sé. Y luego crea otra persona que se llama Jorge. Y le llamamos el constructor, se llama Jorge y su apellido es Martínez. Se fijan que a pesar de que la clase solamente tiene un nombre, o sea, nomás tiene, se fijan aquí dice string nombres, tiene apellido, no tiene private string otro nombre, Simón, o sea, nomás tiene un espacio para un nombre y un apellido. Cuando nosotros mandamos llamar al constructor, lo que hace es decir, bueno, se viene al blueprint, a la plantilla, y agarra, espérame, borroso, agarra la variable nombre de tipo string y la variable apellido y le da una copia a este objeto. Tiene su propia copia. Él en su variable string tiene Hugo y en su variable string apellido tiene Jiménez. Luego, el constructor, bueno, aquí mandamos a llamar al constructor, viene y lo sacamos una copia de la plantilla y le da a su propia variable, a su propia variable nombre, el nombre de Jorge, y a su propio campo apellido, el nombre de Martínez. Es decir, que siempre que creamos un objeto, cada objeto tiene una copia de todo esto. Si esta clase tuviera 1000 métodos, cada objeto tiene una copia de esos 1000 métodos. De ahí la importancia de saber cómo crear objetos, porque una cosa es crear un objetito topitero con nombre y apellido, pero imagínate que fuera, sé, un zombie de esos del Minecraft que ha de saber hacer un chingo de cosas, güey. ¿Cuánto código no estamos copiando cuando creamos otro objeto, Simón? Porque eso es la ventaja de la programación orientada a objetos. Una vez que tenemos la plantilla, siempre que creamos un objeto, ese objeto tiene una copia de todos los campos y todos los métodos que no sean static, Simón. Y ahí la importancia del static, porque si creamos una variable private static que se llame, no sé, string, y que se llame, aquí tenga un hola. Y aquí me marca un error porque me falta el nombre. GG. Esta variable se llama GG, es tipo string static. Aquí ya no importa. Aquí no es que cada objeto pueda crear una copia del string nombre y el string apellido. Aquí todos van a compartir la mierda GG. Todos. Y ahorita yo le digo, oye, imprímeme Hugo.gg. Y por cierto, aquí estamos viendo un problema. No puedo acceder a ella porque está en privada. La cambio a público, no puedo poder acceder a ella. Hugo.gg. Si le digo, imprímeme eso, me va a imprimir un hola. Proceed. Hola. Pero si utilizo lo mismo con Jorge.gg, va a imprimir un hola. ¿Por qué? Porque todos comparten la misma variable. ¿Por qué? Porque es estática. ¿Por qué? Porque pertenece a la clase. Si yo de puro pinche pedo vuelo estas madres públicas y yo le digo a Hugo que me imprima el valor de nombre y le digo al objeto Jorge que me imprima el valor de la variable nombre, como los objetos tienen una copia de cada campo, el nombre de Hugo va a ser el que le puse en Hugo y el nombre de Jorge va a ser el que le puse en Jorge. Entonces, aquí podemos apreciar los dos distintos tipos de comportamientos. Mira, Hugo imprime Hugo y Jorge imprime Jorge. Pero cuando hablamos de la variable estática, todos comparten el hola. Y ya para finalizar, porque creo que esto ya se volvió demasiado largo, lo que debemos entender es que cuando somos static, hacemos que esa variable pertenezca a la clase y no a los objetos. Método static, ya lo vimos, así como tenemos variables static que pertenecen a la clase y no a los objetos. También podemos tener métodos cuya invocación no requiere que hagamos un objeto. Eso es lo que vimos ahorita, ¿se acuerdan? Para los static ponemos el nombre de la clase, punto, y el nombre del método. No creamos un objeto. En caso de que el método requiera parámetros, pues es lo mismo, es el nombre del método, punto. Perdón, el nombre de la clase, punto, el nombre del método, y le enviamos un parámetro. Aquí vienen unos ejemplos que les puse, que ahí los pueden leer después. ¿Cuándo un método static debe ser público o private? Ya lo vimos en el ejemplo del seno, que requeríamos factoriales y que nos convenía hacer el método private, pues eso es lo que hicimos.
Usamos un método public cuando queremos acceder a él desde otra clase. Usamos los métodos private cuando no queremos acceder a él desde otra clase. El método private podría ayudar a realizar algún cálculo que podría usar otro método public, del cual sí nos importa poder llamarlos de otra clase. Y eso es un ejercicio, pero eso ya lo hacen ustedes cuando les pasa esa madre, porque ya escriben mucho código. ¿Qué está mal en el siguiente programa? ¿Cómo destruimos un objeto? Pues con el garbage collector. La siguiente clase, bla, 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 eso ya está en inglés. Y creo que de momento, chavos, vimos todo lo básico. O sea, nos aventamos unas buenas horas, ¿no? Desde las 7:30, son las 10:30, son casi 4 horas. Pero ya vimos, y no paré de hablar en 4 horas, what the fuck. Vimos No, todo lo que sí, son las clases, sí, todo lo que son los objetos, lo que son los métodos estáticos, vimos los buenos paradigmas de programación, las buenas formas de hacer las cosas, cómo se crean las variables, o sea, ven todos los que vimos, estudiamos lo que fue el garbage collector, estudiamos, ay, güey, a ver, vamos a ver qué tanta mamada vimos. Vimos qué es una clase, vimos qué son los modificadores de accesos, la sintaxis de las clases, el nombre de las clases, vimos que vamos a adentrarnos a herencia e interfaces de una forma bien fumada más al rato, no fumada, de hecho lo va a hacer que no sea tan fumado, va a ser muy parecido a esto. Vimos las campos de herencia, les enseñé a utilizar la API de Java, les enseñé a leer la documentación oficial de Java, los tutorials, les pasé los links, ahí están puestos como fijos en el grupo de Discord. Vimos la diferencia entre public y private, vimos qué es la encapsulación y qué sirve, de hecho estuvimos modificando, estuvimos cambiando de public a private según fuera nuestra conveniencia, les expliqué los tipos de primitivos y para qué sirve cada uno, les expliqué las reglas de las buenas prácticas de nombrar variables, que esto es oficial de la documentación de Java, todo lo que viene aquí es de la documentación de Java, yo nomás lo que hice fue traducirlo, les enseñé este meme que está bien chido, hicimos varios ejercicios, pinche carpeta la tengo llena ya de puras pendejadas, hicimos los componentes del método, hablamos de la sobrecarga del método, hablamos de la firma de los métodos, hablamos de, o sea, de los constructores, las sintaxis de los constructores, la sobrecarga de constructores, hablamos del TIS y vimos que no es tan cabrona como pensaba, ¿no? De hecho, TIS es como que muy obvio. Vimos lo que es el shadowing y ya creo que ya entendieron lo que dice, se dan cuenta, yo no hice ese ejemplo, es que eso que hice de Milton, que es que se creó otra copia del objeto, eso es pura mamada, güey, eso es pura mamada, no son eso no pasa. TIS es a este objeto, o sea, a esta clase, a esta variable, eso es lo que significa, no se crea una copia del objeto, pero bueno, no sé por qué. Dice que sí, ya háganle caso, digan, Simón. Vimos las diferencias entre utilizar métodos de instancias y métodos de la clase, o sea, aprendimos la diferencia entre static y lo que no es static. Vimos qué son las acciones, vimos toda la sintaxis, vimos cómo funciona el garbage collector, hablamos del espacio del EDN, nos pusimos, eso sí ya está bien fumado para que veas. Vimos cómo funciona eso del return, vimos los tipos de datos que puede devolver un método, y vimos todo. Nos aprendimos esta tablita que después vamos a utilizar. La de pública está muy fácil, private pelada, lo que habrá es protected, ya la veremos más adelante. Vimos ciertas reglas, vimos todo, o sea, según yo, con esto ya tiene una base muy sólida para poder entender lo que se viene en las siguientes, que va a ser herencia, polimorfismo y cosas bien oscuras, pero eso ya yo creo que a partir del lunes si quieren, porque yo mañana voy a estar muy ocupado con lo de bases de datos y con lo de redes, Simón, pero el lunes le damos y van a ver que con esto que acabamos de ver, con que no se les olvide, en unos 2 días, la pinche herencia, van a decir, no mames, esto es herencia. O sea, no tiene chiste, está súper sencillísimo. Sí lo vi, pues no lo he leído todo, pero no lo he visto, o sea, no lo he empezado, pero lo voy a ver. ¿Y ya viene para hacerla bien? Ajá. Arre. Entonces, chavos, espero que les haya servido esto y se hayan solucionado ciertas dudas. Si se fijan, no es tan difícil. Es nomás como que empezar a pensar de una forma un poco más estructurada. es que Los todo sí- es al grano, güey. Y Milton agarra otro rumbo, nada que ver. Y es que aparte, mira, a mí te le gusta subirle mucho los humos a la programación. Es que esto es bien fumado y bien filosófico. Pues sí, pero si fuera tan fumado y tan filosófico, pues nadie programaría. Y es una ciencia, pues hasta cierto punto exacta, basada en las matemáticas. Ajá. Entonces, pues, rápidamente, vemos un concepto y yo me paso directo al código, porque nada me sirve a ustedes decirles que un objeto puede ser la instancia de una clase. Eso no tiene significado para mí. Lo mejor es, chéquense, esta es la sintaxis de una clase, vamos a crear un objeto y esto es una instancia de una clase, se chingó.
pasamos al siguiente concepto. Y así rápidamente y aterrizarlo y hacer ejercicio rápido, combinar teoría con práctica, porque si nos vamos a la pura teoría, se les va a olvidar en un putazo. Ahorita fue mucha teoría a pesar de eso. Sí estuvimos escribiendo mucho código, al menos yo sí, no sé ustedes, pero yo estuve escribiendo mucho código. Y lo recomendable es de que ustedes también estuvieran haciendo y viendo los errores, familiarizándose con su entorno de desarrollo integrado, el IDE, en este caso Eclipse, el mío, que es el de los chingones, y el de los pendejos, pues el NetBeans. El punto es de que se hayan estado familiarizando con todas las herramientas, hayan aprendido a tener errores, encontrar esos errores, identificarlos y solucionarlos. Pero complejo no es. De hecho, vas a ver que es una clasecilla, unos campos, un constructorcillo. Y no hicimos, es más, ni siquiera hicimos los setters y los getters. Pero ahora que ya saben cómo son los métodos, cuando vean los setters y los getters, van a decir, ah, como ahora tengo que poner private a mis variables, voy a requerir un mecanismo para asignarles un valor aparte de un constructor. Y ahí es donde entra el setter. Y luego voy a querer acceder a ese valor. Ahí es donde entra el juego, el getter. Simón. Y a grosso modo, eso es el primer pilar de la programación orientada a objetos. Espero les haya gustado, chavos. No, hombre, mijo, ¿qué? ¿Quieres una caguama? ¿Cuál quieres, güey? Tú nomás di. No, nada, esto está bien pelada. Ya cuando veamos herencia y ya vemos si lo han entendido, pero va a ser bien fácil también, van a ver. Ahora, mijo, gracias, Ya están pues, chavos, cuídense, estudien esa presentación, vuélalo a leer, no se pongan a programar a pendejo, pero si le vuelan a una repasadilla el domingo o el lunes de la mañana para el lunes que hagamos la herencia, ya están bien filosos, Simón. Vamos a ver otras cosas, yo sí les voy a meter más cosillas, yo les voy a enseñar qué son los enum y para que vean que sí son utilizados, no como Milton, que yo nunca los he usado, pues usted, güey, sí se usan. Y vamos a ver también, si necesitamos tiempo, apenas terminamos la herencia, se puede enseñar lo que es polimorfismo en otra separada y ya vamos a tener todos los pilares y las últimas las vamos a utilizar para ver arrays y estructuras de datos, acá chingonas, y luego vamos a utilizar para aprender la clase string y con eso, no mames, ya nos van a estar cagando Java, güey. Les va a gustar un chingo y ya van a poder ir para donde quieran, güey. Si quieren irse a videojuegos, van a poder hacer pinche videojuegos con Java, güey. Si quieren hacer esa otra cosa, ya van a tener la base teórica. Simón. Simón. Minecraft 2, Simón. Ya están, chavos. Cuídense, pues, yo voy a seguir programando. Chido. Chido, mijo.